Canal de los Llanos presenta Travesía Agropecuaria. Fomentamos y divulgamos los diálogos y saberes de la producción en el campo. Bienvenidos. Saludos amigos, estos son los mismos pollitos criollos peruanos del pasado video que estaban algo hacinados y mezclados entre edades y tallas diferentes. Les habíamos dicho que haríamos el seguimiento a estos lotes de pollitos criollos peruanos. Ya a la fecha de publicación de este video han ganado más talla y en este momento se procede a realizarles la primera vacunación contra Newcastle y posteriormente serán separados por edades o tallas y serán trasladados a otros galpones con las especificaciones y equipos que les brindarán el confort y bienestar para un buen desarrollo. Pero antes de ser trasladados fueron vacunados por el Dr. Germán Sastre, nuestro médico veterinario zootecnista con una vasta experiencia en avicultura. Él nos comenta. Por lo general siempre la primera dosis de Newcastle se la meten por ahí a los 12 días de edad y se la repiten por ahí a los 25, ¿sí? Y si usted quiere vuelve y la refuerza, ¿sí? 7 grados centígrados es lo ideal a nivel de refrigeración de la vacuna, ¿sí? La vacuna del Newcastle viene en una ampolleta. Viene la pasta liofilizada, que es la vacuna como tal del Newcastle. Permítame ahí. Sí, aquí. Listo. Newcastle dice ahí. Correcto. ¿Sí? 1000 dosis. 1000 dosis de Newcastle. Bueno. Se saca el diluyente, que es este que viene con una anilina de tipo verde para mirar que en verdad la gota caiga en el ojo. Correcto. ¿Sí? Y trae un chupito, porque eso se convierte en un gotero. Porque la dosis es una gota en un ojo. Lo ideal es destapar este frasco de diluyente. Ya lo tiene ahí una forma de destaparlo. Y mezclamos. ¿Sí? Téngame aquí. Se hace lo mismo con el liofilizado. Perdonen ahí mi temblequera porque yo sufro de temblor esencial. Y mezclamos, ¿sí? Téngame aquí. Me queda amarrado todo ahora, ¿no? Disolvemos la pasta bien, con movimientos lentos, ¿sí? Después la incorporamos en el otro disolvente. Ya le ponemos el chupón. ¿En el otro disolvente o en el mismo disolvente ya? Es el mismo disolvente. Aumentando pues la porción, el volumen, sí. El volumen. Lo hacemos así. Igual son 1000 dosis. 1000 dosis. Y aquí no tenemos los 1000 animales, tenemos más o menos unos 800, casi 900 animales. La colocamos en frío. 1. 2. Darse el tiempo suficiente para que sea absorbida la gota en el ojo y no la bote el pollo. 3. 4. 5. 6. El ojo de las aves tiene un órgano de defensa que se llama la glándula de Harvey. ¿Sí? Entonces ahí empieza a funcionar ese órgano de defensa del animal, reconociendo ese agente vacunal que se está aplicando en el ojo. Esa es una de las razones por las cuales esta vacuna se echa en el ojo. No tirar el pollito, ¿sí? Permitir que lo absorba un poquito y soltarlo, no tirarlo.
¿sí? Darle tiempo que la sorba, porque si yo lo tiro allá, sacude la cabeza y bota la gota de vacuna. Lo absorba, ¿sí ve? Entonces lo suelta suavecito y él ya no la bota. Él lo absorbe. Para eso es el color, el tinte verde que tiene, para que cuando usted eche la gota se dé cuenta que le cayó bien en el ojo. Y para que se dé cuenta que ya ha sido absorbida ya cuando no ve el color es verde. Y todo tiene su razón de ser. Sí, así usted tenga animales de 2, 3, 4, 5 meses, gallinas en producción, pollos grandes, vacúnelos contra el Newcastle. Porque la enfermedad del Newcastle no perdona. No perdona edad. No perdona edad, ni credo, ni nada de eso en las aves. Eso acaba con los lotes. Y más cuando cae una cepa de tipo virulenta, que esas no la rebajan. Le da una sintomatología de tipo nervioso al animal, una tortícolis y el animal se muere. Nada que hacer. La vacuna siempre debe de ser refrigerada en los intervalos de vacunación. Es importante refrigerar la vacuna en el transcurso de la vacunación como tal. No es que van a coger y hasta que se termine todo el lote, porque ustedes van a calentar esa vacuna con la mano, ese biberón, ese gotero al cogerlo aquí, él se está calentando. ¿Sí? Entonces es importante para eso usar el frío, ¿no? Una gota que se salga no es problema, lo importante es echarle bien la gota en el ojo. Porque todos no tenemos la misma puntería de echarle una gota en el ojo, ¿no? También se requiere práctica en eso. También sí. Yo lo pongo a usted a echar esa gota y verá que no titubea en echarla. O a cualquiera que nunca haya vacunado. Yo cuando editaba las clases en la universidad le enseñaba a los estudiantes eso. Ya, eso es fácil, doctor. Venga, hágalo. Y muchas veces se desperdiciaba vacuna. Se le iba la vacuna por fuera. Desperdician la vacuna. Cuando usted ve a los operarios que están manchados los pantalones y las manos y las mangas con color verde, es porque han desperdiciado mucha vacuna, ¿sí? Muchas dosis. Eso es por las carreras que ellos quieren salir rápido de una vacunación, porque cuando se arranca a vacunar un lote de 50,000 pollos, toca hacerlos en el mismo día. No que vamos a dejar a ese pucho para mañana, no señores, el mismo día hay que hacer toda la vacuna. Ahí termina esa. Cuando a un avicultor se le hace tarde la vacunación y se le enferman los pollos, ¿hay algún antibiótico para recontrarrestar? No, esto no hay antibiótico que lo salve. Solo la vacuna. Porque son virus los que trabajan aquí, no son bacterias. Solo es prevenir la enfermedad. Cuando se le presenta un brote de Newcastle, por lo general también pues revacunan los animales. Como última opción, ¿sí? Por si las moscas. ¿Sí? Pero si el animal está bajo de títulos a nivel serológico con relación al Newcastle, los animales se van a morir, se van a infectar y se van a morir. 100. En un caso que le cierre el ojo al animal, écheselo en la nariz. ¿Sí? Lo echa aquí, entonces él lo chupa. ¿Sí? Vea, ahí lo chupa. Ahí lo chupó. En un caso que le cierre el ojo al pollo, porque a veces cierran el ojo. Una vez vacunados se trasladaron a estos galpones previamente implementados con los equipos y medidas para su confort. Aquí ya los pollitos entran a disfrutar de una cama nueva de cascarilla de arroz, alimento concentrado de inicio para su edad y el agua que contiene un vitaminizante. Todo esto dentro de una temperatura ambiente adecuada para su etapa de desarrollo. En las noches habrá que encender la calefactora a gas para mantener la temperatura
entre 30 y 32 grados centígrados. En estos galpones donde fueron trasladados los pollitos, recuerden los que han seguido nuestros videos, ahí estuvieron alojados 2 lotes de pollas y pollos criollos peruanos algo más grandes, entre 8 y 10 semanas de nacidos, en ese momento de la grabación. En esos videos con estos lotes hablamos sobre la vacunación de la viruela aviar y en otro hablamos sobre las medidas de manejo preventivas y de bioseguridad. Esto lo comprenderán fácilmente los que han venido siguiendo juiciosamente nuestros videos. Esto se los comento porque estos 2 lotes de pollas y pollos criollos peruanos que estaban algo hacinados en estos galpones, se les terminó de construir un galpón mucho más grande con las especificaciones técnicas para el bienestar de las aves. De ese proceso de construcción que le veníamos haciendo, el seguimiento será el tema de nuestro próximo video. ¿Cuáles son las especificaciones para la construcción de un galpón y sus equipos? Además, explicaremos otras medidas técnicas de manejo para llegar a un feliz término de un proyecto avícola, porque lo que sí les podemos asegurar es que con el sube y sube de la carne bovina o carne de res, el pollo y los huevos día a día sigue aumentando la demanda. De por sí, el pollo es la carne de más consumo a nivel mundial. Entonces, es un buen momento para invertir en este tipo de negocios, pero hay que hacerlo bien, de forma correcta. Tómense el tiempo necesario de 10 a 15 minutos máximo y vean nuestros últimos videos completos de avicultura. Estamos haciendo una escuela de avicultura para que ustedes puedan asumir el reto de implementar e incursionar de manera segura en un proyecto avícola. Gracias amigos por apoyarnos viendo este video hasta el final. No olviden darle like y comentarlo. Agradecemos a todos los que se han venido suscribiendo a nuestro canal de Los Llanos, apoyando este espacio de travesía agropecuaria. Que tengan una feliz y productiva semana. Hasta pronto.